Bueno, el módulo 3 tiene que ver con la estructura productiva de Mendoza. Estamos en este seminario sobre Mendoza, sobre conflicto y estructura, y uno de los temas que es importante abordar justamente es cómo es la producción, cómo son los distintos sectores que componen esa producción mendocina. Eh, Primero que nada, aclararles que la clase tiene tres momentos. Un momento que va a estar a mi cargo. Yo soy Fernando Abdala. Voy a estar a cargo de esta primer parte donde nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos productivos, en la evolución en el tiempo, tomando de alguna manera los últimos 30 años, que es justamente lo que venimos estudiando en el equipo de investigación. Entonces, este seminario, este módulo, estaría, como les decía, dividido en tres partes. La primera parte a cargo mía, la segunda parte a cargo de Ricardo y la tercera parte a cargo de Nicolás. Ricardo va a desarrollar la cuestión vitivinícola, ¿no? El caso de la vitivinicultura, como está ahí en el punto 3, ¿no? Nicolás va a hablar sobre el petróleo, ¿no? Se va a centrar fundamentalmente sobre el petróleo. Son los dos elementos fundamentales de la economía de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, bueno, a partir de una breve introducción, a partir de estos temas que están planteados, ¿no? Cómo fue esa crisis del modelo del centenario vitivinícola y cómo se transitó a una crisis de la convertibilidad. En primer lugar, eh, referirnos que el modelo centenario vitivinícola entra en crisis allá por los años 80, fines de los 80, y que entre 1930 y 1980, ¿no? El mercado o el modelo vitivinícola de Mendoza, que había atravesado por distintas etapas, ¿no? De auge, de crisis recurrente y de profundas depresiones, hasta desembocar en una crisis que tenía que ver, un modelo económico que tenía que ver con producir vinos comunes, vinos de baja calidad enológica, fundamentalmente orientados para el mercado interno. Cuando decimos reestructuración productiva, nos referimos a un proceso que se desarrolló en el marco de una ofensiva neoliberal, ¿no? Luego de la dictadura militar, y que abarcó todo un periodo entre la década del 80, podríamos decir toda la década del 80 y del 90, un periodo crítico, ¿no? Que trajo como resultado un proceso de, podríamos llamar, de adaptación a nuevas pautas de comercialización, de producción, que podríamos llamar como pautas de mercado externistas, ¿no? Y donde hubo un tránsito, podríamos decir, de un modelo centrado en el mercado interno a otro que empezó a ver el paraíso de las promesas globalizadoras que nos asegurarían un bienestar ilimitado, ¿no? Se planteaba directamente o se describía el modelo estatista como un modelo que había fracasado, tenía que ver mucho con lo que estaba pasando a nivel mundial con la caída del socialismo, ¿no? Y que esta revancha, podríamos decir, neoclásica, neoconservadora, eh, tuvo como objetivo, de alguna manera, avanzar en un cambio en el perfil de la producción. Entonces, Bordón, en el año 87 ya, que sería el gobierno de la gestión de Bordón, que va del 87 al 92, pone en marcha una serie de medidas con el objetivo, ¿no? De reordenar, de reconvertir los sectores tradicionales de la economía mendocina, porque ya no se podía, según él, ¿no? Seguir dependiendo de un solo producto y de un agotado mercado interno, desde ya agotado por todo lo que había significado el fin, ¿no? Del modelo peronista, podríamos decir, después del 55, y el mercado interno desde ya que se había agotado, porque justamente estuvo acompañado también de un proceso de flexibilización laboral, de inicio, ¿no? De ofensiva de la necesidad de alguna manera de ir disciplinando a todos los sectores, y entre ellos también los sectores de los productores directos, como los trabajadores, pero también como fueron los pequeños productores, ¿no? En términos macroeconómicos, podemos decir que esto fue posible porque el Estado jugó
un rol clave en la eliminación de todas las restricciones, ¿no?, a las importaciones y en la disolución de organismos reguladores. Este proceso tuvo como marca distintiva la concentración, la privatización, ¿no?, la aparición de grandes empresas extranjeras, ¿no?, de capital extranjero, que tuvo como también como marca distintiva y como insignia la empresa que había marcado de alguna manera eh, ese modelo vitivinícola del centenario, que era Giol, ¿no? Entonces, en base a la privatización de Giol, surgen nuevos monopolios, nuevos grandes concentradores. Entre ellos, bueno, Ricardo se va a referir al caso de Trapiche, ¿no?, como una gran, podríamos decir, heredero de esa función, ¿no? Bien, por otro lado, decir que este proceso, en términos, digamos, está acompañado y está enmarcado en un mundo donde no existe la libre competencia, sino donde predominan grandes corporaciones transnacionales que controlan el mercado mundial de productos agroalimentarios en todas sus fases, ¿no? Controlan los insumos, desde las semillas que compra el productor, los pesticidas, los fertilizantes, así como también el proceso industrial, ¿no?, dando lugar a compras de empresas preexistentes y a fusiones, ¿no? Y también, a partir de esos dos elementos, también de la comercialización, tanto interna como externa, ¿no?, con los grandes supermercados, con las grandes exportadoras, etcétera. Entonces, decimos que estos procesos de reconversión tienen como resultados sociales, podríamos decir, que se desarrollan, ¿no?, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Un efecto central es el aumento del tamaño de la producción y la disminución drástica de pequeñas producciones, ¿no?, en un proceso largo que ha ido de alguna manera despoblando, ¿no?, las zonas rurales y haciendo, como seguramente se va a referir el módulo 2, porque todavía no lo puedo escuchar, pero seguramente el módulo 2 van a desarrollar este proceso que tiene que ver con la concentración que se van a dar en las zonas urbanas, ¿no?, propio de esta dinámica de producción, ¿no?, y de nuevas dinámicas de producción. Bueno, hecha esta presentación, lo primero que tenemos que definir que para estudiar el perfil productivo de la provincia nos vamos a aproximar a través de un indicador que es el PBG, ¿no? No lo vamos a analizar, habrían otras formas de analizar, como por ejemplo por circuitos productivos en particular, pero nosotros en esta presentación nos vamos a formular o nos vamos a centrar en el análisis del PBG. ¿Qué es el PBG? Bueno, Breiman da una definición que es el producto bruto geográfico, ¿no?, que significa la suma de los valores agregados brutos generados por los establecimientos productivos que se asientan en un territorio dado. Es decir, que en este caso representa en unidades monetarias el total de lo producido dentro de la provincia. Decimos que es un valor bruto porque no contempla la amortización, es decir, el desgaste de los elementos utilizados en el proceso de producción, las maquinarias, los tractores, etcétera. Bien, bien, siguiendo con este desarrollo, entonces, el Producto Bruto Geográfico, que es la medida que vamos a utilizar central, ¿no?, para el análisis de la producción de la provincia, eh, es, puede ser analizada de tres maneras, ¿no? En pesos corrientes, lo que no nos da una aproximación real de la situación, porque nos mostraría una economía en crecimiento del 111%, lo que está incluyendo ahí el proceso inflacionario, ¿no? Luego, si lo vemos en pesos contantes, que es del año 93, ¿no? En el caso del país toma como referencia el año del 2004, lo que hace difícil de comparar, y en miles de dólares vemos que en esas dos últimas formas de medir nos da un retroceso, en el primer caso del 1,19% y en el segundo caso, en miles de dólares, del 34,8%, lo que aún lo hace más grave, ¿no?, la situación, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es una situación de crecimiento económico en los últimos 3 años, si los calculamos y si los medimos en medidas que de alguna manera sean comparables, ¿no?
Bueno, acá tenemos una diapositiva que muestra una radiografía, una fotografía del año 2019 en la composición interna del PBG, ¿no? Que si bien está desagregado en 9 ramas, se pueden subdividir, como mostramos en la diapositiva, perdón, en el gráfico izquierdo, que ustedes podrán ver, donde aparece una torta donde la mayor participación es del sector terciario, es decir, del sector comercio, del sector de servicios comunales, ¿no? Del sector también transporte y establecimientos financieros, ¿no? No se incluye electricidad y agua, y en el sector primario está solamente el sector agropecuario, no estaría explotación y minas de canteras, que también podría incluirse. Pero nos pareció más importante mostrar el contraste entre el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de servicios, ¿no? O sea, esta idea de que marca de alguna manera una economía cada vez eh, más orientada a los servicios, ¿no? Y la importancia que tienen ahí los establecimientos financieros y las grandes cadenas de comercialización, que fueron una de las cuestiones que no desarrollamos en la primera diapositiva, pero sí que es importante destacar que se pasó también de una fuerte presencia de bancos provinciales a la emergencia y el predominio de bancos extranjeros, ¿no? En el caso de Mendoza son bastante visibles, ¿no? Todas las grandes cadenas de bancos, que son en su mayoría extranjeros y que tienen una función importante en el proceso especulativo, en el proceso de circulación, ¿no? De ganancia, de apropiación y de acumulación del capital. Bien, entonces tenemos en esta diapositiva ya una medida que plantea en el tiempo cómo ha ido evolucionando esa serie estadística del 2003 al 2019. Si ustedes ven acá, tienen dos columnas. La primera columna nos está dando el dato en pesos del año 93 del total del PBG, ¿no? Lo que se ve claramente es que un aumento del 44,5%. Si comparamos esos 13.493.365 pesos con los 9.334, hubo un crecimiento del 44%, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ese nivel del año 98 al 2002 estaba en el marco de una crisis generalizada. En la siguiente diapositiva vamos a ver más claro cómo es la evolución de las tendencias. Bueno, acá en esta diapositiva mostramos claramente las dos tendencias a las que hacíamos referencia, ¿no? Dividiendo el periodo, ¿no? Del 2002 al 2019, dividiéndolo en dos periodos de 8 años iguales, nos da que el 2011 un punto de inflexión en términos de caída de producción. Acá lo que nos está dando este dato es el crecimiento interanual, ¿no? Cómo ha ido creciendo el PBG. Y lo que nos da básicamente hemos tomado 4 medidas, si ustedes van ahí, hemos tomado la del 2002, la del 2011 y la del 2019. No es que se hayan tomado todos los datos, sino lo que nos permite ver básicamente es que del 2002 al 2011 hubo un crecimiento al 47%, y del 2011 al 2019 hubo un decrecimiento del 1,9%, 1,7%, perdón. Lo que deja claro básicamente es una situación grave en términos de producción, un resultado muy grave que nos da como en términos absolutos que el PBG provincial del 2019 es similar o inferior en términos absolutos que el del 2011. Bueno, acá mostramos todos los datos, desde el 2003 hasta el 2019, y te muestra esa curva, ¿no? Esa curva ascendente y descendiente, con un crecimiento desde el 2011 en adelante de tipo serrucho, ¿no? Crecimiento baja, crece, baja, en el marco desde ya de una crisis del 2008 que no ha dejado de ser un escenario fundamental para entender el ciclo económico que estamos atravesando. Y
que hoy, en el marco de la pandemia, evidentemente que va a ser algo tratado en el módulo correspondiente, pero que hay una caída de un 30% del PBI mundial, ¿no? Entonces, eso está mostrando de alguna manera que ese paraíso que nos referimos en el primer, en la primera diapositiva, que se nos presentaba el mundo como un mundo destinado a los emprendedores y que el mercado externo era la solución, etcétera, etcétera, se despreció y se hizo toda una campaña infame sobre este modelo. Bueno, evidentemente lo que está claro acá es que el fracaso, por lo menos lo que vemos acá claramente, es un fracaso de las medidas que hacen hincapié en eh, el mercado externo como el motor del desarrollo. Acá vemos el gráfico de la variación interanual, ¿no? El que más año que más se creció fue entre el 2003 y el 2004, con un 16%. Después no se volvió a crecer nunca más a ese nivel, desde ya que es algo totalmente que tiene que ver con la caída abrupta que tuvo la convertibilidad, ¿no? La depresión en la cual nos encontrábamos económica y que habría que compararlo con otros periodos anteriores. Pero bueno, no es el objeto, sino de lo que nos estamos refiriendo acá, es ver justamente entre la variación interanual desde el 2008 empieza a ser negativa, sube, baja, sube, baja, sube y vuelve a bajar en el 2016 el menos 5,8, ¿no? Donde menos se creció fue en el 2016. Después crece de vuelta, pero no vuelve a recuperar y el 2019 también muestra esa caída abrupta, ¿no? Desde ya que estas son medidas que marcan la variación interanual, o sea que se está comparando año con año. Bien, y acá tenemos claramente otra medida evolutiva, ¿no? En el tiempo que tiene que ver con la relación entre la producción y la población, ¿no? Que es la evolución del PBG per cápita, ¿no? Tomando 3 años, la crisis 2001, 2010, la recuperación 2019, la actualidad, vemos básicamente cómo ha ido la tendencia, ha sido una tendencia a decrecer en términos de evolución per cápita. Así ha habido un retroceso del menos 0,7%, comparando el 2019 con el 2010, ¿no? Comparando el 2010 con el 2001, hubo un crecimiento de un 44,7%. Por lo tanto, marcaría o afirmaría la misma tendencia que veníamos mostrando anteriormente. Si bien son medidas que no están expresando la distribución, porque las medidas de distribución no tienen nada que ver, eh, eso es algo que va a desarrollar seguramente el módulo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y que no todos los sectores adquieren o son retribuidos de la misma manera en la producción social, ¿no? Pero no es un tema que nosotros vamos a desarrollar en este módulo. Lo que sí, para marcar, ¿no? Agregar, es que tomando la comparación 2019-2001, hay un crecimiento del PBG de más de 60 puntos y un incremento bastante menor del producto per cápita, ¿no? Alrededor de 35%. Bueno, acá tenemos centralmente un cuadro por rubros de los 9 rubros que componen el PBG de la provincia, con sus totales y con sus variaciones, tomando dos cortes, 2004-2019. Y lo que se ve claramente es, bueno, es un retroceso del sector agropecuario, ¿no? Del 9,9 al 3,3, al 6,6, que representa un 3,3 de caída. La explotación de minas de cantera también es un dato importante a tener en cuenta. Hay un retroceso del menos 4,7, o sea, un 4,7 menos. Industrias manufactureras también cae construcción, cae muy levemente comercio, pero mantiene de alguna manera ese predominio sobre el resto de las otras actividades, la que más
participa de todas es comercio. Transporte incrementa significativamente entre el 2004 y el 2019 un 4,8, que tiene que ver mucho con la economía naranja, la economía del mercado libre, e-commerce, etcétera, y establecimientos financieros también, que crece del 14,3 al 16,8, un 2,5%. Bueno, acá tienen básicamente ver lo mismo de recién, nada más que comparando en otra forma de graficarlo, ¿no? Comparando agropecuario, si ustedes ven ahí el agropecuario, cómo disminuye manufactura, cómo construcción se mantiene estable y no incrementa en relación a las otras también, en su participación relativa con el resto de las otras actividades. El comercio, que sigue siendo la actividad más importante, que retrocede a la vez. Finanzas, que sube. Minas y canteras también, que retrocede. Transportes. Y bueno, y acá faltó y manufactura, que también decae entre el 19 y el 14%, ¿no? Bueno, por último, acá lo que queda claro es en esta última diapositiva, que toma del año 2006 al 2018, cómo ha sido la evolución del PBG, ¿no? Y una evolución donde el PBG se mantiene constante en caída, y donde crece el sector terciario y decrecen los dos sectores, el primario y el secundario, ¿no? Ahí habrá que ver también y preguntarnos cuál es el camino y cuál es la ruta de ese dinero, hacia dónde va ese dinero, tanto de los bancos como de los grandes supermercados. Evidentemente no vuelve a la producción, ¿no? Evidentemente, o por lo menos así queda como un interrogante, ¿no? ¿Cuál es el rol de esos sectores? No como la única causa desde ya del retroceso de la provincia, porque habrá que analizar otros más, como es la cuestión de la tenencia de la tierra, como es el acceso desde ya a la tierra, y la necesidad de llevar adelante de alguna manera, o de poner en discusión qué medidas son necesarias para revertir esta situación de franco retroceso. Yo soy Nicolás Guillén, voy a desarrollar la temática del petróleo y su industria en la provincia. Como una pequeña introducción, les voy a preguntar: ¿consideramos al petróleo como un problema o como una solución? Esto que parece una obviedad, no lo es, porque si vemos en la historia, la disputa por el petróleo ha sido causa de golpes de Estado sangrientos, de guerras entre países, por lo cual no es que sea directamente una solución a los problemas, sino que depende cómo se lo maneje desde el Estado, desde una sociedad, desde los consensos que hayan y las acciones que se generen a partir del recurso, es si el petróleo va a ser una solución para el desarrollo industrial y económico de un país, o va a ser un gran peso que cause dolores de cabeza en su población. Y nunca nos olvidemos del hermano pueblo boliviano, que la política petrolera de recuperación de esas rentas y después algo parecido en el litio fue causa de un golpe de Estado y la destitución del gobierno de Evo Morales. La historia del petróleo nacional se puede dividir en dos grandes etapas. Una que arranca con Mosconi en 1922, donde consiste en el gran desarrollo de la industria del petróleo de la mano de una empresa estatal que va a buscar monopolizar todas las esferas de la producción, en disputa con los grupos extranjeros que en ese momento eran la Standard Oil, la Shell, y logrando ganar esa batalla. Esta industria se va a desarrollar hasta 1955, que viene el golpe de Estado al segundo gobierno de Perón. Ahí va a venir una etapa que empieza, la podemos llamar como intermedia o de preparación de lo que va a venir después, que en esa etapa, si bien sigue aumentando la producción, siguen habiendo inversiones, empiezan en distintas políticas a tratar de romper con este monopolio estatal en este recurso estratégico de desarrollo nacional. Y ya para entrar a la etapa que nos corresponde en la materia, va a ser la última, de 1992 en adelante, que es ya la entrega, la privatización, el desguace de la empresa YPF, y empiezan a haber todo un periodo que vamos a analizar en la materia de qué pasó con todo eso que se dijo en el inicio de esta etapa, que
podemos resumirlo en 2 puntos. Uno fue la provincialización del recurso, donde se queda escrito en la Constitución Nacional que el recurso es de las provincias, no de la nación, y vamos a ver si esto fue positivo o negativo. Y la otro gran argumento para privatizar fue que las inversiones necesarias solo podían venir de los privados. Estamos hablando que entró Repsol y vamos a ver la historia de Repsol. Bueno, vamos a ver una filmina de Mendoza, cómo está ubicada en la industria nacional. La provincia tiene gran potencial petrolero, es la cuarta en nivel de producción, de extracción del petróleo, y en la refinación es la segunda a nivel nacional. La refinería de Luján de Cuyo produce 1 de cada 4 litros que se refinan en el país. El petróleo que se refina en Luján de Cuyo proviene la mitad de la provincia de Neuquén y la otra mitad es propia de la provincia de Mendoza, que viene sobre todo del sur del mendocino. Y eso todo viene por cañerías llamadas oleoductos. Vamos a analizar ahora el negocio petrolero, los eslabones de la cadena. Primero vamos a ubicarnos en el pozo petrolero cuando se extrae el petróleo. Ahí vamos a tener que Mendoza por día son 100.000 los barriles diarios que van a entrar a la refinería. Ese barril tiene un costo de producción que hay estudios distintos. La propia Repsol en el 2005 reconocía un valor de $6 y muchos otros estudios hablan de alrededor de $20 como mucho, con ganancias incluidas. Y otra cosa es el precio que se le reconoce a la empresa y se le paga por un acuerdo político, que hoy está en $45. No es lo mismo pagar esos 100.000 barriles a $20 que a 45. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ir a pararnos al final de la cadena, que es en la estación de servicio cuando yo cargo combustible. Y vamos a analizar, si ustedes ven el gráfico, empecemos de arriba hacia abajo, la parte donde dice impuestos nacionales. Yo cuando apenas pago de cada 100 pesos que yo pago de combustibles, vamos a tener que 40 pesos, el 40% son impuestos nacionales. Después vamos a tener las regalías que van a la provincia, que son casi 5 pesos. Después tenemos un 8% que se va a dejar el estacionero para afrontar sus costos y su ganancia empresaria. Y va a pasar, el estacionero va a comprar esas naftas a la refinería. Y la refinería va a comprar el petróleo para refinarlo. La refinería se va a dejar el 12%, 12 pesos de cada 100. Y las operadoras de área se van a dejar el 37%. Entonces acá, si volvemos a hilarlo con lo que decíamos al principio, las operadoras de área, de ese dinero que les entra, tienen de costo 17 pesos alrededor aproximadamente y 20 pesos de renta petrolera, que se dice que es el extra que les queda después de pagar los costos y tener sus ganancias propias de cualquier empresa. O sea que es un margen que hay ahí guardado bajo 7 llaves, donde se podrían dar un fin social a esa renta, ya que el petróleo es un recurso no renovable y es del pueblo, como está escrito en la Constitución, o se podrían disminuir el precio de las naftas en surtidor. Bueno, y ahora vamos a hacer una línea del tiempo ya de la etapa de los últimos 30 años, donde está marcada la privatización de YPF en 1992 por el gobierno de Menem. Acá viene donde Repsol utiliza todos los activos, todas las reservas comprobadas que había hecho la YPF estatal, y empieza a hacer un negocio muy rentable, donde no le convenía explorar, sino simplemente vender las naftas. El modelo era de agotamiento, o sea que ya en un tiempo vamos a ver que esta empresa emprende la retirada. En el 2008 entra Eskenazi a la empresa, donde la propia Repsol le presta la plata para hacerlo socio, haciendo un intento de acuerdo con el gobierno, pero la situación sigue sin revertir la producción, sin invertir en la exploración, y ya en el 2012, en el marco de una crisis energética y de una gran gasto de divisas en comprar combustibles importados para sostener la producción de energía eléctrica, ya se va a tomar una medida de nacionalización del 51% de YPF y se va a indemnizar a Repsol. Ahí termina el capítulo de Repsol
Si ustedes ven la línea que está en gris tenue, eso indica que desde el 2008 la producción sigue cayendo, hasta el 2018 llega esa curva, y van a ver que no se va a repuntar la curva de la producción. En el 2014 va a aparecer como una gran apuesta al fracking, a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica, con esta ley, la 27007, y con el acuerdo con Chevron. Ahí viene la etapa de los proyectos conjuntos, donde asocian a YPF con las empresas extranjeras, buscando revertir la caída de la producción a costa de darle un porcentaje del mercado a estas empresas. Después va a venir la etapa ya del gobierno de Macri, donde internacionaliza el precio del barril de petróleo donde eso ¿qué efecto produce? Unas naftas caras, recordemos el costo de producción nacional, que es muy distinto, es mucho más bajo, pero acá se le está reconociendo el precio del barril según lo que valga en el mundo, y va a fluctuar, por supuesto. Por ejemplo, en la pandemia cae abruptamente el precio, de estar muy alto ahora está muy bajo. Y ahora ya en el 2020 aparece una propuesta más intermedia de un barril a $45, que no eran ni los 65 o más que estuvo durante mucho tiempo en promedio, ni tampoco es el costo real, que anda alrededor de los $20. Bueno, ya para terminar, lo que vemos acá como conclusiones son que los dos argumentos principales que se utilizaron, como la provincialización del recurso, no trajo ni aumentos de producción ni mayores regalías. Al contrario, las regalías en la historia han ido decayendo, y que la inversión de esas empresas privadas como única salida también muestra el caso de Repsol, que en realidad se dedican a extraer activos y a retirarse del país en el momento que ya no les conviene más el negocio. Como modelo extractivista petrolero, que no ha sido siempre así, sino que ya habíamos contrastado con el modelo de Mosconi, que es diferente, pero el modelo extractivista, que nos sirve también para analizar en lo que tiene de similar con los proyectos megamineros, podemos decir que el recurso se lo ubica como un commodity, donde el precio está fijado por el mercado internacional, donde no hay un plan social de extracción y uso que sea regulado según una industria nacional que lo necesite, sino el ritmo es puesto por estas empresas según sus apetencias de utilidades. Por lo general son ritmos acelerados de extracción, y en la provincia quedan las regalías, que suelen ser muy poquitas, un 3%, no es mucho más que eso. El modelo extractivista tiene que ser atractivo para las inversiones extranjeras, por lo cual se suelen bajar impuestos, se dan facilidades. Después el pasivo ambiental que queda, eso está clarísimo en cualquiera de estos modelos, con el fracking o la megaminería en Catamarca, en San Juan, eso se va viendo. Después hay otra dependencia tecnológica, porque estos modelos vienen atados a paquetes mayores, donde no hay una industria nacional que se desarrolle, sino que traen el modelo ya cerrado. Y aparte son acuerdos generales que involucran no solo la inversión en particular en un rubro, sino que tocan todas las esferas de la política nacional y de la economía nacional. Podemos mencionar el Pacto de Roca-Ruxman como una referencia histórica, y más recientemente el Pacto de Néstor-Kirchner en China en el 2004, donde ahí se pactan desde hacia dónde van a ir los granos de la Argentina, y quiénes van a ser los que van a fabricar las obras públicas, las represas del sur, por ejemplo, quiénes van a ser los que van a proveer el material ferroviario de toda la obra de logística que se planifica en ese momento. Incluye una base militar en Neuquén. O sea, son acuerdos generales que no se reducen a un solo aspecto. Así que bueno, con esto dejamos claramente una postura contraria al modelo extractivista, ya sea en el petróleo o en la megaminería, y rescatando lo que sí tuvo de positivo una industria nacional, estatal y monopólica, en función de una industria nacional, como fue el caso de la YPF de Mosconi. Esta breve focalización introductoria sobre el sector vitícola y vinícola tiene el propósito de enfatizar algunos aspectos conflictivos y críticos. El territorio y la estructura social de la provincia de Mendoza
se encuentran atravesados por múltiples enfrentamientos y disputas entre diferentes sectores de la estructura social, con características particulares según la configuración territorial y con una conformación y reconfiguración histórica en el periodo reciente que recorreremos a continuación. Nos referiremos principalmente al mundo vitivinícola, pero estos conflictos se expanden al resto de la estructura social provincial. En primer lugar, enfatizamos que habitualmente expresamos como supuesto de sentido común una visión que divide la provincia entre oasis y secanos, como si fueran dos estructuras naturales en la configuración del territorio de la provincia. Destacamos, por el contrario, que la totalidad de la provincia es un territorio de tierras secas, de las cuales algunos sectores están irrigados, aproximadamente el 3% de la superficie total, y otros, el 97% restante, no dispone de irrigación. El área irrigada ha sido el fruto de una disputa histórica, actualmente más que centenaria, en la evolución de la provincia. Esta disputa se profundiza desde fines del siglo XIX y continúa reconfigurando el territorio en la actualidad, por ejemplo, mediante la disputa por apropiación del agua superficial y subterránea, que ha dado lugar a reconfiguraciones territoriales muy importantes en las últimas décadas. Las disputas por la apropiación del agua en las diferentes cuencas, por ejemplo, en el Tunuyán superior e inferior, entre los diversos segmentos del río Mendoza, el tramo medio y el tramo que se orienta al norte, el territorio ubicado al oeste y al este de este río, de igual forma podemos identificar conflictos en el sur provincial. En estos conflictos podemos identificar componentes técnicos, económicos, sociales, políticos y cultural simbólicos. Emergen a su vez conflictos entre diversos sectores de la propia vitivinicultura. Por ejemplo, entre la vitivinicultura mayoritariamente dirigida al consumo popular, masivo, indiferenciado, que estaría radicada principalmente en la zona este, que es la zona de mayor producción de uvas y vinos comunes, la de mayor cantidad de pequeños productores, con mayor extensión y formas de cultivos tradicionales, y producción para traslado mayorista o a granel. Encontramos dentro de la propia zona este la emergencia de sectores en construcción persistente y en contra de las otras zonas de una diferenciación de calidad, por ejemplo, a través de la promoción del Bonarda. Con una tensión permanente y múltiples vínculos, identificamos dos zonas que podemos denominar de alta calidad o de cierta calidad. Una que se denomina primera zona, ubicada al oeste del río Mendoza, o sea, los departamentos de Maipú y Luján. Y otra que en los últimos 20 años se desarrolla aceleradamente en la zona del Valle de Uco, desplazando en importancia otras producciones frutihortícolas. Se identifica y autoconstruye como zona de producción de uvas y vinos de alta calidad. Nuevas formas de cultivo, de riego y de utilización del espacio vitivinícola como el enoturismo, de grandes inversiones de fuentes externas a la provincia, sean inversiones de grupos nacionales o de inversores extranjeros. Los conflictos que destacamos simplificadamente en esta exposición ocurren desde fines de los años 70,
cuando se produce una gran caída y declive del consumo de vinos comunes. Hay múltiples causas para explicar estos cambios: caída de los ingresos, cambios de las modalidades de trabajo, cambios de las formas de vida, competencias de otras bebidas, influencia de la publicidad, etc. También, desde finales de los años 70 y comienzos de los años 80, se produce el fenómeno de la irrupción del mundo financiero en la vitivinicultura con una magnitud e importancia decisoria diferente a la de los periodos anteriores. El mundo financiero estuvo presente desde los inicios de la vitivinicultura moderna, por ejemplo, en Giol a través del Banco Español del Río de la Plata y en Arizu a través de capitales ingleses, entre otras empresas. Con la reconfiguración del sistema financiero que produjo Martínez de Hoz, las nuevas reglas del sistema financiero, que en el caso de la vitivinicultura se concretizaron en lo que fue el fenómeno Greco, implicaron una gran concentración de la producción, de la distribución, del manejo de los fondos financieros e impacto en la valoración de activos. Todo ello desembocó en una gran crisis, cuyos coletazos continúan presentes. Comienza cambios ya en ese momento a través de una ley de reconversión, el replanteo de los cambios de tipos de uva, los tipos de vino, las tecnologías, el cultivo, el riego, las escalas, con escaso éxito en un primer momento. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, tenemos otro gran proceso de reconversión que incluye cambios en el uso de la tierra destinada a la vitivinicultura, orientándose a la fruticultura, la horticultura, más tarde hacia lo inmobiliario, y principalmente la privatización de la bodega estatal Giol. La bodega estatal fue un importante instrumento de regulación de precios y cantidades, de atenuación de los impactos de los excedentes vínicos. La bodega estatal había construido desde los años 60 hasta mediados de los 70 una gran capacidad de almacenamiento que le permitía actuar como factor anticíclico en las oscilaciones de precios e incidir en el devenir del conjunto de la vitivinicultura. No solamente aseguraba compra y precio al productor vitícola independiente, sino que también incidía en las condiciones de las transacciones del vino de traslado o a granel. A partir de los años 90, convertibilidad y nuevas reglas macroeconómicas mediante apertura irrestricta, desregulaciones de los mercados, privatizaciones, tipo de cambio alto en los primeros años, entre otras políticas, se produce un fuerte ingreso de nuevas inversiones y reorganización de sectores de la vitivinicultura. Estas nuevas inversiones no resuelven los problemas de dos sectores principales: el sector de las bodegas trasladistas y productores de vinos genéricos que producen por cuenta de terceros o a maquila, aunque no tengan uva propia, el sector de los productores independientes que elaboran en estas bodegas e inclusive los productores vinculados a cooperativas no integradas en la Asociación de Cooperativas de Segundo Grado, que fue la heredera del conglomerado sobreviviente de la privatización de la bodega estatal Giol, es decir, Fecovita. La situación actual es que tenemos una concentración en pocos grupos privados muy importantes, entre ellos Bagio RPB,
Peñaflor Trapiche, Catena Zapata y Fecovita, que aunque sea un sector cooperativo, se convierte en un actor principalísimo del mundo vitivinícola. Estos grupos fueron los principales protagonistas de la importación de vino a granel en el año 2017, cuando la situación del mercado interno podría haber beneficiado a los sectores más débiles de la cadena vitivinícola. En este escenario conflictivo, el Estado ha continuado interviniendo a través de varias políticas, entre las que podemos señalar financiamiento subsidiado para apoyar los cambios de varietales, cambios en los sistemas de cultivo, de riego, de protección de los riesgos de plagas en la producción, de los accidentes climáticos, incidencia en la propia organización corporativa, regulación de cantidades a través de acuerdos interprovinciales de diversificación y establecimiento de cantidades máximas o cupos en la elaboración de uvas destinadas a vino, mosto, al uso de los derivados como los edulcorantes o el alcohol. Otras políticas son la compra de stock vínicos y alquiler de bodegas para almacenarlos, el fondo anticíclico con cargo al presupuesto provincial, creación de bodegas a nivel municipal y para colectivos específicos como los contratistas y productores independientes, y más recientemente la propuesta de creación de un banco de vinos. Estas medidas de intervención estatal son sostenidas inclusive por sectores con un discurso ideológico acerca de la relación Estado y mercado totalmente contradictorio con el significado e impactos de las mismas.